Lema del equipo: alguien debe encargarse de hacerlo. Si piensan que limpiar el retrete de sus casas es trabajo difícil, los invito a escuchar las cosas que mis compañeros y yo tenemos que llevar a cabo en nuestro trabajo. Y apuesto a que no se lo imaginan. Nosotros somos el equipo de limpieza forense solidaria y a profundidad. Número telefónico: 800-7174-202. En cualquier sitio en que se nos anuncia prometemos lo siguiente: equipo de expertos en limpieza forense SIP. Somos una empresa especializada en la limpieza y descontaminación de escenas del crimen, muertes desatendidas, homicidios y accidentes de tránsito. Estoy de acuerdo en que, al principio, no resulta un anuncio glamuroso y ni siquiera agradable. Pero, tal y como decimos en el trabajo, alguien debe encargarse de hacerlo. Puede que para la mayoría no parezca el empleo soñado, pero, si se cuenta tanto con la valentía como con la seriedad necesaria, a largo plazo uno se acostumbra a tener que dejar impecable un escenario que antes estuvo cubierto por gusanos o materia cerebral. Mi nombre es Abelardo Araiza, tengo 26 años, y llevo 5 años trabajando de forma profesional con el equipo de limpieza. Aunque no parezca demasiado tiempo en esta labor, lo cierto es que he limpiado más muertes de las que cualquiera pudiera imaginar. Teniendo como cantidad mínima aproximada al mes, un total de 15 a 20 casos de muertes por limpiar, sobre todo en áreas con altos conflictos criminales. En este tiempo de arduos e interminables servicios, he tenido que limpiar escenas ocurridas en plazas comerciales, hoteles, departamentos, casas solas, carreteras y, desafortunadamente, también ferias y parques acuáticos. La muerte se da un festín a diario, y somos nosotros quienes se encargan de limpiar lo que ésta va dejando a su paso. Y en caso de que se lo estén preguntando, el aspecto más importante con el que se debe de contar para poder dedicarse a la limpieza de la muerte es, sin duda, tener una mente por completo abierta. Pues de lo contrario, no se puede durar ni un solo día en este trabajo. Y hablando sobre mi experiencia personal, lo que más me motivó a acercarme a esta área poco apreciada y reconocida en el ámbito forense, fue el hecho de que mi padre trabajaba en una morgue. Pues cuando yo era más joven, recuerdo que una parte de ese olor a muerto se le quedaba impregnada, así que, siempre que podía, me ofrecía a lavar su ropa, de tal forma en que aquel aroma se le quitara. Por el hecho de crecer como hijo de un forense, el tema de la muerte y las distintas ciencias que la rodeaban se abordaba en mi casa sin ningún tipo de tabú. En mi familia, cada uno de los miembros mantiene una relación estrecha con los fallecimientos, debido a nuestras profesiones. Somos una familia de 4 integrantes: mi padre, que es forense, mi mamá, que trabaja frente al panteón en un puesto de arreglos florales, mi hermano mayor, quien sirve como policía, y finalmente estoy yo, el encargado de limpiar las escenas de los fallecidos. Y a pesar de lo tenebroso que a algunos les pueda parecer, nuestras dedicaciones nunca han interferido con nuestra relación sana y cordial en la familia. Pues trabajamos de forma honesta y crecemos juntos, como cualquier otra. En lo personal, lejos de tener dilemas en casa debido a mi profesión, los he llegado a tener más con mis amigos o antiguas parejas. A veces, después de preguntarme cómo me había ido en un día común de trabajo, expresaban con desagrado: ¿cómo puedes comer en paz después de narrar todo eso? Por lo que, era obvio que la limpieza forense no era un tema hecho para cualquiera. Antes de mancharme los guantes entre restos y químicos 1000 veces más fuertes que el cloro, tuve que participar primero como asistente en las cosas pequeñas, aprendiendo más como espectador de quienes pronto se convertirían en mis compañeros de trabajo. El aseo de la primera muerte que me tocó presenciar fue el de una joven, quien había estado años sin poderse mover de la cama por síndrome de enclaustramiento, una terrible enfermedad neurológica, que causa en quien la padece un severo estado de parálisis general, en el que, a pesar de estar vivo, el paciente no es capaz de mover un solo músculo. Pero aún puede respirar y girar los ojos, quedando así, casi como estatuas.
El caso de esta joven que les platico fue un tanto severo de presenciar, al menos para ser el primero en mi carrera. Pues, muy aparte de ser empleado, también era un ser humano con sus propias emociones y complejidades. El tema de la joven en cama fue devastador porque, sin importar que ésta vivía acompañada de su familia, decidieron abandonarla a su suerte en uno de los cuartos. Y no fue hasta que uno de los vecinos se quejó de una peste anormal en el piso de abajo, que se supo que la pobre llevaba muerta ya un tiempo considerable, atravesando la fase de descomposición en cama. De todas las muertes que menos me agradan tratar, es la de las personas que fallecen en soledad, pues, por lo general, sus cuerpos no son encontrados hasta que el mal aroma o las moscas se encargan de alertar a gente cercana. Regresando a mi experiencia laboral, después de ciertas capacitaciones pude portar mi traje de bioseguridad, como el resto del equipo. Usarlos era algo indispensable debido a toda la acumulación de bacterias, fluidos y hongos con los que debíamos tener cercanía. Después de desempeñarme en escenas bizarras de crímenes, me sentía preparado para limpiar cualquier clase de espacio de lo que fuera necesario. Y no es por ser explícito, pero, desde la primera vez en que tuve que desinfectar el interior de un refrigerador salpicado con restos, el tirar la basura de la casa dejó de ser un problema para mí. Ahora bien, de esos años trabajando de forma profesional y ganándonos la vida a base de la muerte. Todo el equipo está de acuerdo en que, el año 2023 hectáreas ha sido el más extraño y complicado de enfrentar en nuestras limpiezas. Para empezar, a mitad de marzo, me sucedió algo a lo que le decidí llamar, el caso invasivo. Este inició una tarde en la que ni siquiera contemplaba trabajar, ya que, a pesar de que la muerte no contaba con días de descanso, al menos yo sí. Sin embargo, aquel día una gran parte del equipo se hallaba ocupado, limpiando la escena de un aparatoso accidente en la carretera. De pronto, al necesitar un par de empleados de emergencia, la empresa me llamó para saber si estaba disponible. Y me explicaron que se trataba de una escena fácil, de un solo fallecimiento en casa y 9 días de descomposición. Acepté el trabajo repentino porque necesitaba ese dinero extra. Al paso de una hora, mi compañero Armando y yo nos presentamos a ese departamento. Una vez más, se había tratado de la muerte de una pobre persona solitaria. A pesar de que no quería conocer el contexto en que falleció, escuché a los vecinos decir que se trató de una mujer que murió ahogándose con su comida hasta acabar tirada en el suelo del sofá. Entre los rumores que compartían en voz alta a nuestras espaldas, dijeron que su esposo había salido de viaje y que hasta el momento no lograban encontrarlo. Luego de escuchar mucho más de lo que debíamos de saber, Armando y yo pasamos a encargarnos de limpiar, principalmente, todo el espacio de la sala, por órdenes de la autoridad. De esta forma, mientras que yo me encargaba de la alfombra, mi compañero limpiaba la comida regada por doquier y la notable presencia de moscas y larvas. Por lo que, aquel trabajo no fue difícil de hacer a comparación de otros. Recién terminamos, dejamos la sala como cualquiera que se pudiese encontrar dentro de un catálogo decente. Por lo general, todo lo ocurrido en la escena de la muerte se quedaba siempre en la escena de la muerte. Pero, en el caso de esta mujer muerta por asfixia, el destino tenía otros planes para quienes nos encargamos de limpiar su casa. A 3 días de haber tratado su caso, en casa me comenzaron a suceder eventos incómodos que me llenaban de mucha angustia. Justo cuando por fin disfrutaba de vivir solo y en mi propio espacio, el gusto se fue desvaneciendo con las escenas inexplicables a las que me tenía que enfrentar de las noches y las mañanas. Cada vez me levantaba y me preparaba para otro día de trabajo, encontraba la mayoría de mis cosas desacomodadas de su lugar. En mis muebles todo quedaba revuelto y en la cocina también, pero no contaba con suficiente explicación, siendo que no vivía con nadie y ni siquiera tenía una mascota. Lo primero que pensé era que me estaba volviendo loco, pues no me quería obsesionar con pensamientos que apuntaran a lo paranormal.
Por otra parte, un aspecto que le quitó peso a mi inquietud acerca de estar loco fue que a mi compañero Armando igual le comenzaron a ocurrir esta clase de pequeños escenarios sin explicación. Solo que, en su caso era mucho peor que conmigo. Pues con él, en lugar de hallar sus pertenencias desordenadas, lo que le pasaba era que al despertar se encontraba las ventanas de su casa abiertas y en el comedor una vez se encontró con una nota algo enfermiza, la cual decía, estoy por hacerlos pagar. Por lo que la angustia en este se volvió mucho peor en Armando, puesto que éste vivía con niños en casa. Antes de hacer teorías que tuviesen que ver con el acoso de algún espíritu, alertamos a unos policías sobre el mal que a diario nos acorralaba a los dos. Estos dijeron que tomarían cartas en el asunto, pero, en realidad no se molestaron en mover un dedo por ayudarnos. Así que, lo más que podíamos hacer, era mantener asegurados nuestros hogares tanto como nos fuera posible. ¿Y si en verdad estamos siendo perseguidos por el alma de la mujer que murió atragantada?, me preguntó mi compañero. En mi propia opinión, no creía que eso pudiera ser posible, ya que, si los fantasmas eran capaces de hacer algo, probablemente era parecido a hacer aparecer sombras o escandalizar con lamentos, mas no abrir ventanas, desordenar cosas y colocar notas con amenazas en nuestros comedores. De igual manera, para darle mayor tranquilidad, le prometí que a diario haría oración a la misma hora que él, incluso sin considerarme una persona tan allegada a sus creencias. Una madrugada, cerca de las 3 de la mañana, mientras dormía, me despertó un ruido inusual, proveniente de la cocina. Reaccioné en mi cama, alarmado. Aquello se escuchaba como unos pasos pesados, los cuales se estaban acercando por el pasillo. Y con un sonido tan preciso de pisadas, contaba con la certeza de que no se trataba ni de un fantasma, ni de una criatura, había alguien más adentro de la casa. Al escuchar cómo los pasos se acercaban cada vez más y más a la puerta de mi habitación, que por suerte se hallaba cerrada, me apresuré a meterme debajo de la cama y en ese mismo segundo, entre movimientos torpes, compartí un mensaje con una petición de que mandaran una patrulla a mi casa. Y no podía hacer la llamada, puesto que la persona intrusa habría escuchado mi voz, teniendo más fácil la tarea de atacarme si eso era lo que buscaba. Al llegar detrás de la puerta, oí los pasos detenerse, junto a una respiración acelerada. Quien estaba allí se sentía dudoso de abrir para entrar. Parecía más bien que su plan era quedarse allí durante las próximas horas. Pero afortunadamente, en el transcurso de casi 16 minutos, una patrulla llegó hasta mi puerta y escuché a los oficiales golpeando la puerta, anunciando que portaban armas con las cuales iban a intervenir. Al final, resultó que el causante de las anomalías en nuestras casas había sido un hombre trastornado, quien se acostumbró a entrar a nuestros hogares en cada noche, buscando sus propias formas para hacerse notar. Poco después de que lo capturaran, supimos que se trataba del esposo de aquella mujer a la que encontraron sola y con la comida atorada en su garganta. El hombre se volvió demente en cuanto supo en qué situación fue encontrada y le causó mucho coraje el hecho de que un par de hombres desconocidos se encargaran de limpiar la escena y manipularan las cosas de su hogar. Este confesó que su intención era someternos a suficiente estrés a la par en que nos vigilaba de cerca, para que, al considerarlo oportuno, pudiese acabar con ambos en condiciones trágicas. Por lo que, a los dos nos dejó en shock lo sucedido. Pues, el pensar que se trataba de espíritus era algo muy lindo, en comparación con saber que tuvimos a un completo psicópata oculto en nuestros hogares. A partir de aquel último incidente que nos dejó con la sangre helada, decidimos colocarles a nuestras casas protecciones a lo largo y a lo ancho de las ventanas y puertas. Sin embargo, para la familia de Armando no bastó con eso para que pudieran volver a dormir en paz, por lo que requirieron de apoyo psicológico para superar sus inquietudes que, en mi opinión, quedaban más que justificadas. El año 2023 fue cruel con nuestro equipo, pues, daba la impresión de que,
tan pronto como conseguíamos salir de una atrocidad, debíamos entrar a otra, cada vez más grotesca y despiadada que la anterior. Pues lo siguiente que nos dejó perplejos fue una noticia que circuló de morgue en morgue. El rumor decía que, en la morgue de Sanagen había algo que se estaba devorando a los cuerpos que recibían, pero nadie tenía certeza de qué se trataba, mas, para estar alerta, compartieron el aviso con cualquiera que trabajara en los ámbitos forenses. Sí, la muerte nos estaba llenando de motivos para perder la cordura, o tal vez la fe en la humanidad. Pero, ¿acaso ese era el final de la bizarra serie de eventos? Y desafortunadamente no lo era. A punto de alcanzar el mes de octubre, nuestro jefe hizo una junta con todo el personal, informando que requeriría de la participación de todos, para un trabajo que nos resultaría severo, y muy diferente a cualquiera que hubiésemos tratado antes. Aquella reunión fue bastante seria como para pensar que se trataba de algún chiste o una clase de broma. Nuestro jefe nos comentó que, por primera ocasión en todo el tiempo que nuestra empresa llevaba ofreciendo servicios, nos tendríamos que enfrentar a un escenario lleno de simbología satánica y con ello mismo, a restos de cosas repulsivas e innombrables por limpiar. Para aquel trabajo, el participar o no, se nos dejó como opción, ya que, según nos explicaron, el escenario que quedó estaba por encima de cualquier atrocidad que hubiésemos visto en una película de terror o documentales. No obstante, a quienes estuvieran de acuerdo, se les iba a pagar el doble de lo acostumbrado, debido a la cantidad de atrocidades que nos aguardaban allí. Así que dicho esto, casi todo el equipo aceptó participar, a excepción de 2 compañeros, que con sinceridad expresaron no sentirse listos para meter sus manos en una escena como la descrita. La tarde en que los 14 trabajadores de limpieza forense nos acercamos al lugar, nos llevamos la sorpresa de que no se trataba de cualquier casa, sino de una mansión apartada y situada en una isla. Y siendo directo con nosotros, el jefe nos ordenó que fuésemos lo más profesionales posibles. Asimismo, nos prohibió el entrar con celulares o cualquier otro tipo de dispositivo que nos sirviera de comunicación. Antes de dejarnos entrar, con un tono sumamente serio, nos pidió que guardáramos discreción con los objetos y el resto de la información con la que estábamos por tratar. Al principio, me pareció que sus advertencias las estaba llevándolo bastante lejos. Sin embargo, a la hora de entrar a aquella mansión, todos entendimos el motivo por el cual las advertencias fueron tan exageradas. Y como no me quiero poner en riesgo, lo que les puedo decir acerca de la escena en la mansión es que estuvieron involucrados tanto gente metida en la política como famosos en el mundo del entretenimiento. No tenía por qué saberlo, mas, mientras hacíamos la limpieza, encontré una lista arrugada por debajo de la mesa, con nombres de estas personas y los horarios en los cuales estuvieron en la mansión. Tal y como nos lo advirtieron, se trataba de un escenario lleno de simbología satánica y, por alguna razón, restos de fallecidos en distintas áreas. Por ejemplo, en uno de los baños de arriba, nos encontramos la silueta de un cuerpo adentro de una tina, lo que significaba que éste se mantuvo allí por un tiempo considerable. Aquel ha sido el escenario más diabólico en el que tuve la desgracia de estar. Pues, inclusive yo, que me creía lo bastante fuerte de estómago, no soporté el tener que estar limpiando pentagramas hechos con sangre en las paredes. Y es que no se necesitaba ser un genio para saber que allí habían practicado sacrificios, mas no contaba con suficientes pruebas como para asegurarlo, ya que también existía la posibilidad de que la gente muerta de aquel lugar se hubiese ofrecido voluntariamente para que los asesinaran. Era un mundo retorcido, en donde todo se podía esperar. Después de 2 horas de haber estado limpiando cada uno de los rincones, uno de mis compañeros exclamó: «Este lugar está maldito, será mejor que nos vayamos de aquí». Por lo que confundidos, le preguntamos por qué era que lo decía con tanta seguridad. Entonces, este nos aseguró que el piso que recién limpió regresó a su mismo estado de antes. Y sin poderlo creer,
fuimos hasta allá, encontrándonos con manchas de sangre salpicadas en el piso y cenizas esparcidas en círculos. Para comprobar si eso era cierto, entre 5 de nosotros fuimos para ayudarlo a limpiar de nuevo el espacio. Tal y como nos lo aseguró, en el corto pasar de algunos minutos, tanto la sangre como las cenizas volvieron a aparecer allí. Luego de que lo volviéramos a intentar otras 2 veces seguidas, nos comenzamos a llenar de frustración. Quiero decir, no existía explicación que fuera válida, más que estábamos tratando contra algo sobrenatural e infernal. Y tratando de limpiar las demás áreas, nos dimos cuenta de que ocurría lo mismo. Cada lugar había quedado maldito, y no conseguíamos remover los restos por mucho que empleáramos nuestros químicos. En medio de la histeria que aquel trabajo nos estaba causando, alguien fue a hablar con el jefe, quien se encontraba afuera. Mientras que todos se tomaban unos minutos con las manos fuera de la escena, me percaté de algo que al menos para mí fue de mucha relevancia, y era lo siguiente. Cada uno de los símbolos que fueron marcados con sangre en el piso y las paredes, se trataba de un sello dedicado a cada uno de los 72 demonios con los que el rey Salomón peleó en la Biblia. Y aunque esa no era una información que me resultara útil en la vida, recordaba haber leído sobre aquel tema en el diccionario de demonios. Según se describía en la Biblia, aquel rey capturó a 72 y cada uno de ellos contaba con su propio símbolo. Baal, Balaam, Paimón, todos esos demonios fueron invocados en la escena que ahora tratábamos de limpiar. Esos enfermos millonarios trataron de liberar a los 72 demonios de los cuales se nos advirtió en la Biblia. Por primera ocasión, encontré algo útil en la información que conocía sobre los demonios. Gracias a la fijación que tuve con estos y el tema de la Biblia negra siendo más joven, ahora entendía lo que había sucedido en esa mansión y las personas retorcidas que allí llevaron a cabo sus invocaciones. Como a nuestro jefe también le costó trabajo creernos, nos acompañó al interior de la mansión para comprobar los hechos. Y por 5ª ocasión, nos pusimos a limpiar cada rincón, mientras que éste nos observaba hacer el trabajo. Sin que el círculo desesperante se detuviera, los pentagramas y los restos reaparecieron en donde antes. Estábamos ante un caso extraordinario. De tantos accidentes y escenas de crimen con los que habíamos trabajado, esa fue la primera ocasión en que no fuimos capaces de limpiar el espacio requerido. Y a pesar de que no hubo suficiente explicación para esto, me imaginé que esos demonios que fueron invocados se estaban negando a que sus huellas fueran borradas del sitio en el cual estuvieron. Pues tal vez allí era en donde debían de quedarse, como un recordatorio del sacrificio indebido que hicieron esos enfermos satanistas. Al final de esa retorcida escena, nuestro jefe nos dio permiso de retirarnos. Dijo que se encargaría de llamar personalmente a los dueños de la mansión, puesto que no teníamos de otra. Antes de concluir con las anécdotas retorcidas del año 2023, debo compartir mi propia opinión con respecto al caso de la mansión. Yo pienso que nada de allí se podía limpiar porque se trataba de un castigo divino. Tal vez Dios estaba condenando las escenas de sacrificio a jamás desaparecer, para quedar expuestas ante los ojos de los demás, y contra eso, jamás íbamos a poder un grupo de simples limpiadores forenses. Ahora, estoy a la espera de qué clase de sorpresas nos aguardan a mis compañeros y a mí para este 2024. Algo que sí puedo prometer, es que, si vuelvo a ser testigo de otra escena inexplicable o lo bastante bizarra, regresaré aquí para contárselos. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por D.A. Martín.